Buenos días. En primer lugar, como hice el jueves pasado, por ahí algunos tal vez han tenido la oportunidad de estar en contacto, quiero agradecer a la Bolsa de Comercio, en este caso incluso por reincidir en la invitación semanal, digamos, para dar esta charla, en este caso vinculado con la renegociación de las obligaciones frente a esta situación de crisis o de pandemia. Por supuesto que también a todos ustedes que disponen parte de su tiempo, algunos incluso tal vez estuvimos en contacto el jueves pasado y bueno, otros seguramente se incorporarán hoy. Así que les agradezco a todos y vuelvo a hacer un poco la misma aclaración que el jueves pasado con respecto al tema de los títulos electrónicos, fundamentalmente el ICHEC. Dado que la temática que vamos a tocar en este caso va a ser desarrollada por alguien que es abogado y que tiene una visión primordialmente jurídica, desde ya me excuso por si algunas cuestiones no son lo suficientemente claras. Por supuesto, ustedes me lo harán saber y me lo preguntarán después. Y por si algunas cuestiones para aquellos con quienes compartimos la profesión son tal vez un poco superfluas o evidentes, pero bueno, me parece que siendo el público, como siempre digo, amplio, hay que en algunos puntos ser un poco generalista y eventualmente después profundizar o con alguna pregunta o con alguna reflexión final. Hecha esa aclaración, yo repensaba un poquito cuando veía el título, por supuesto que también les agradezco a Valeria y a Constanza que me han asistido en todo momento. Cuando veía el título que habíamos de alguna manera consensuado entre los tres, en esto hablar de la renegociación de las obligaciones ante la crisis. Y la primera aclaración que debo hacer, porque por ahí más de uno lo habrá pensado, es bueno, ¿por qué no hablamos de la renegociación de los contratos? Que incluso a medida que avancemos en el desarrollo de la charla de hoy, vamos a ver que ocupan un lugar preponderante en mi exposición. Primero, no la quisimos llamar así porque los contratos son una de las fuentes de las cuales surgen obligaciones. Las obligaciones o los compromisos o las prestaciones que alguien deba cumplir puede surgir como consecuencia de haber celebrado efectivamente un contrato definido en el Código Civil y Comercial en el artículo 957, como ese acuerdo de voluntades del cual se crean, modifican o extinguen determinadas obligaciones, pero también las obligaciones pueden surgir de otras fuentes. Y yo en particular quiero volver a referenciar algo que comenté el jueves pasado en el otro tema, que es que las obligaciones a veces no surgen de acuerdos contractuales, sino que muchas veces surgen de declaraciones unilaterales de voluntad, como prevé el artículo 1800 y siguientes del Código Civil y Comercial, o de la emisión de títulos valores. Vamos a, muy tangencialmente en algún ejemplo que quiero dar, vamos a hablar de algunas obligaciones que surgen no ya de contratos, sino de actos unilaterales, como es, por ejemplo, librar un cheque, ya sea un cheque en papel o un e-check para el supuesto que quiero relacionar. En segundo lugar, que obviamente no está aclarado en el título, tampoco para no hacerlo tan extenso, esa renegociación de las obligaciones de las cuales vamos a hablar hoy son obligaciones esencialmente civiles y comerciales. Es decir, hoy no nos vamos a referir aquí a cómo se renegocian, por ejemplo, obligaciones que surgen de un contrato de trabajo u obligaciones que surgen vinculadas con la materia fiscal. Vamos a hablar, que creo que es lo que mayoritariamente puede llegar a tener, espero que así lo sea, interés para ustedes y alguna aplicación práctica que les pueda servir, de qué pasa con las obligaciones civiles y comerciales que alguien, una persona humana o una persona jurídica, había contraído antes del 20 de marzo, en donde comenzó a regir este aislamiento social preventivo y obligatorio, que de hecho cuando hablamos el jueves pasado parecía que terminaba y por lo pronto ya sabemos que se extiende hasta el 10 de mayo y ni siquiera sabemos si a partir de ahí se va a seguir prolongando. En muchos casos parecería, o en muchos supuestos parecería que sí. ¿Cómo decía, cómo se van a cumplir? ¿Qué pasa con esas obligaciones que alguien había asumido antes de esa fecha?
con las consecuencias que estas medidas están produciendo en lo que tiene que ver o en lo vinculado con el cumplimiento de las mismas. Y la verdad que, entiéndase bien, esto no es ni un consejo, ni una recomendación, ni muchísimo menos, pero parecería que este tipo de situaciones son las situaciones ideales, son las situaciones más propicias, son las situaciones en donde es más atendible renegociar, repactar, reajustar lo que oportunamente las partes convinieron. Si bien yo en lo personal creo que siempre es posible en determinado marco intentar un reajuste, una revisión de lo que se contrató, me parece que en situaciones tan críticas, por eso hablamos de crisis, tan especiales, con tantas limitaciones de derechos como están ocurriendo en estos tiempos para salvaguardar la salud pública, la seguridad de toda la población, es cuando más propicio, es un terreno fértil para intentar renegociar obligaciones. Y con esto estoy diciendo estas cuestiones, obviamente que en muchos casos, más allá de algunos institutos jurídicos que vamos a ver concretamente, estoy dando una impresión muy personal en el sentido de que, lo resumiría de esta manera, creo que va a ser muy difícil para aquel acreedor, para aquella persona que esté posicionada en la parte que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una prestación, pretender exigirla en las mismas e idénticas condiciones en las que el contrato o la obligación unilateral fue contraído antes del 20 de marzo del 2020. Es decir, me parece que una postura, y esto vaya como un anticipo personal, de un acreedor o de un cocontratante que quiere que todo se cumpla de la misma manera, que el precio se pague de la misma manera, que la moneda se entregue de la misma manera, que la prestación se cumpla de la misma manera, a lo que se había convenido antes del 20 de marzo, es muy posible que incluso llegado un caso, una situación fáctica vinculada con ese tema a la justicia, no tenga una resolución en tal sentido. Obviamente que no estoy en condiciones de aseverar cómo los tribunales van a solucionar planteos de ese tipo, pero sí creo que podemos recurrir a experiencias anteriores y sacar algunas conclusiones. No obstante, así como decía esto, y para poder empezar a hablar normativamente de algunas cuestiones, también me parece que en este tipo de situaciones, en donde, como decía antes, es propicia la renegociación, las partes lo que deben intentar siempre es consensuar, negociar entre ellas, no necesariamente recurriendo a sede judicial. No porque eso sea negativo, ni mucho menos, sino porque creo que las partes son los mejores árbitros para poder saber cómo se puede reajustar las prestaciones que se convinieron en un contrato. Todos sabemos que cuando llevamos una situación fáctica al tribunal, no tenemos seguridad absoluta de cómo eso vaya a ser resuelto. Quien realmente, esto también obviamente es una opinión, quien realmente asegure un determinado resultado cuando lleva un pleito al tribunal, me parece que está cometiendo por lo menos un acto de intrepidez, porque uno puede saber que le asiste la razón, que tiene elementos normativos, fácticos, etcétera, etcétera, pero uno entra en un cono de inseguridades en el tribunal en donde no siempre sabe cómo va a terminar. Por eso, si algo puedo, vuelvo a repetir, no como sugerencia ni mucho menos, pero señalar es que me parece que son las partes, y obviamente acompañadas por quienes las asesoren, los más indicados para solucionar o para intentar solucionar esta renegociación de las obligaciones ante una situación crítica. ¿Cómo pienso encarar esta charla en el tiempo que tengo? Pienso hacer una diferenciación entre lo que es la renegociación individual, esto es un deudor con un acreedor o un deudor con 2 o 3 acreedores, con algunos institutos que específicamente nuestro Código Civil y Comercial prevé, seguramente muchos de ustedes ya lo estarán teniendo en cuenta, la teoría de la imprevisión, la tutela preventiva, el caso fortuito, etcétera, etcétera, pero también pretendo hablar de mecanismos más generales, ¿sí? De mecanismos que tienen que ver con procesos universales y que sirven para, en algunos casos, más puntualmente salvo uno de ellos en los 3 casos que pretendo citar restantes, como mecanismo para reestructurar pasivos, en donde
Ya no hablamos de un deudor que tiene una situación puntual con un acreedor o con dos acreedores, sino que hablamos de un deudor en donde, insisto, persona humana o persona jurídica, producto de esta situación crítica, con una posible situación de incumplimiento generalizado de sus obligaciones. Entonces, es posible que frente a esta situación ya no le deba al proveedor, ya no le deba al banco, ya no le deba a quien le presta dinero fuera del circuito oficial, sino que le deba a todos ellos y también le deba al fisco nacional, al fisco provincial, al fisco municipal, también deba obligaciones que ha contraído en forma personal por su estilo de vida, un crédito para cambiar su casa, para comprar un auto nuevo, etcétera, etcétera. Frente a esas probables situaciones de incumplimientos generalizados, nosotros sabemos que contamos con una serie de procesos universales, procesos concursales, que nos pueden servir, insisto, básicamente 3 de ellos, para reestructurar pasivos en forma general. Obviamente me estoy refiriendo, si bien lo dejamos para la segunda parte de nuestra charla, al proceso universal más antiguo, que es la quiebra, en donde ahí, más que reestructurar, seguramente hablaremos de una finalidad liquidativa. La quiebra tiene una finalidad eminentemente liquidativa, y después voy a mencionar 3, algunos estarán diciendo cuál es el tercero, o todos lo sabrán, 3 procesos que sirven para reestructurar pasivos que tienen que ver con distintos sujetos. Uno de ellos es el concurso preventivo, por todos también conocido. Otro de ellos es el APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial. En los últimos tiempos se ha estado hablando mucho, y más que nada en nuestra provincia, sobre este mecanismo, este procedimiento, esta herramienta que la ley concursal establece desde los artículos 69 al 76, y voy a hablar de un último proceso de reestructuración, por si eventualmente algún asistente está vinculado, que sirve para reestructurar los pasivos de un sujeto particular, que ya no se aplica a cualquier persona humana o a cualquier persona jurídica, sino que es un procedimiento que sirve para reestructurar los pasivos de los clubes. Un procedimiento que fue incluido en nuestra legislación en el año 2000, por la ley 25.284, ley que se conoce vulgarmente con el nombre de ley Racing, aunque no fue directamente o inicialmente aplicable al Club Atlético Racing Club, y que tiene como sujeto predominante a las asociaciones civiles deportivas, a los clubes, hablando vulgarmente, y que habla de una manera de solucionar mediante un procedimiento de salvataje y a través de la constitución de un fideicomiso, que muchos llaman un fideicomiso no contractual, sino obligatorio, cómo reestructurar los pasivos de las entidades deportivas. Hecha esta aclaración, quiero referirme a lo que decía al comienzo en cuanto a qué institutos nuestro Código Civil y Comercial reglamenta, más que nada para los contratos, pero para las obligaciones en generales, cuando llega el momento de incumplirlas. ¿Qué pasa con algunos incumplimientos que podríamos llamar no voluntarios? En primer lugar, creo que lo señalé, pero recordemos que todo lo que tiene que ver con la cuestión contractual está regulada por nuestro Código Civil y Comercial a partir del artículo 957, pero recordemos que 2 artículos antes, puntualmente el artículo 955 y 956, habla de la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones. Y acá hacemos la primera diferencia, habla de imposibilidad de cumplimiento de obligaciones, no necesariamente obligaciones que se han asumido en un contrato, sino que pueden haber sido asumidos de otra manera. Estos artículos establecen que cuando esa imposibilidad sobreviene, el 955 y el 956, el primero habla de una imposibilidad definitiva y el segundo de una imposibilidad meramente temporaria, decía que cuando esa imposibilidad sobreviene en forma definitiva, absoluta, y justamente imprevisiblemente, sin que haya podido ser prevista, la obligación se extingue. Claro, si ocurre algo, algún hecho imprevisto, que tiene que ver con lo segundo que quiero mencionar, por la cual yo no puedo cumplir la prestación a la cual me comprometí, esa obligación, ese compromiso que yo asumí, queda extinguido. Y ese hecho sobreviniente fundamentalmente es lo que se conoce con el nombre del caso fortuito o la fuerza mayor, regulados en el artículo 1730 del Código Civil y Comercial. Nuestro código actualmente, a diferencia de lo que ocurría con el Código de Vélez, trata como términos sinónimos, de la misma manera, al caso fortuito y a la fuerza mayor. Antes de nuestra actual regulación legal había una diferenciación. Hoy, afortunadamente, no tenemos ni que
molestarnos en saber qué es caso fortuito y qué es caso fuerza mayor como algo distinto. Ambos son hechos imprevisibles o que aún previstos no pueden ser evitados, y ambos son hechos obviamente ajenos a las partes. Una pandemia, una guerra, la peste, un terremoto, todas son circunstancias que no pueden ser previstas al momento de contratar, o que habiendo sido previstas no pueden ser evitadas, y que obviamente producen la extinción de la obligación. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tenía el compromiso de entregar determinada mercadería por determinado medio de transporte, y ahora, como consecuencia de lo que estamos viviendo, no puedo transportar la mercadería, o si yo, por ejemplo, tenía previsto alquilar determinado local para cumplir determinada función y ahora no lo puedo alquilar, obviamente ahí hay una imposibilidad de cumplimiento en donde la contraparte no me va a poder exigir que cumpla o no me va a poder reclamar daños y perjuicios. Precisamente el 956 dice que si esa imposibilidad es temporaria, hay que ver qué tan importante es el plazo, porque, a ver, si yo necesito la mercadería hoy y hoy no la puedo entregar, sí, evidentemente esta imposibilidad va a ser definitiva o va a cumplir los efectos de ser definitiva. Pero si yo puedo tolerar que la mercadería me la entreguen de acá a un mes, cuando teóricamente esta situación va a estar solucionada, es decir, hay una imposibilidad de cumplimiento momentánea, temporánea, puede ser que la obligación no se extinga. Ese es uno, señalo, de los institutos que nuestra legislación prevé en el 955 y el 956 con respecto a la imposibilidad de cumplimiento, el 1730 con respecto al caso fortuito y a la fuerza mayor, y el 1733 para el caso, la imposibilidad de cumplimiento en materia contractual, como eximente de la responsabilidad. También tenemos en nuestro código algo que se ha agregado y lo que se conoce con el nombre de tutela preventiva. ¿Qué es esto de la tutela preventiva? El artículo 1032 del Código Civil y Comercial establece que cuando una parte, uno de los contratantes, en cualquier tipo de contrato, observa que sus derechos se ven gravemente amenazados porque su contraparte, la otra parte con la que celebró el contrato, es muy posible que no pueda cumplir con la prestación a su cargo o que esté en un estado de inminente insolvencia, puede no cumplir su prestación. Es decir, yo estoy en condiciones de cumplir hoy con lo que me obligué, pero veo que mi contraparte, por circunstancias que le son obviamente ajenas, las que estamos, voy a intentar no estar constantemente refiriéndome a la pandemia para tenerla tan presente, ve que la contraparte por circunstancias ajenas no va a poder cumplir, o va a entrar en un estado de insolvencia porque no va a tener medios para financiarse, etcétera, etcétera. Entonces sus derechos están amenazados, entonces frente a esa situación, la parte que puede cumplir dice, no cumplo por las dudas. Obviamente que si la contraparte garantiza, da seguridades con un tercero, con una garantía real, o demuestra no estar en esa situación de insolvencia, la primera de las partes tendrá que cumplir la obligación a su cargo. Tutela preventiva del artículo 1032. Facultad de resolución, es lo que nosotros mencionábamos, estaba en el viejo artículo 1204 del Código Civil y ahora está en el artículo 1083, vinculado con lo que se llamaba la excepción, la exceptio non ad impleti contratto, la excepción de incumplimiento contractual. Cuando la otra parte no cumple, yo puedo no cumplir con mi obligación, y el incumplimiento puede ser total o parcial. El incumplimiento de una de las partes autoriza a la otra parte a no cumplir y, como consecuencia de no cumplir, solicitar judicialmente la resolución total o parcial del vínculo contractual. Vuelvo a hacer un pequeño comentario en el sentido de esto de solicitar judicialmente. Esto es en tanto en cuanto las partes no logren ponerse de acuerdo en forma consensuada entre ellas sobre la resolución. Puede ser que una parte diga, no, bueno, pese a que yo no cumplí, usted tiene que cumplir, entonces obviamente en ese caso vamos a tener que ir a la justicia y explicarle al juez por qué quiero resolver el contrato. Quiero resolver porque estoy seguro que la otra parte no cumplió, o afirmo que no cumplió, o cumplió parcialmente, pero esa parcialidad hace que para mí sea lo mismo que no haya cumplido, y pretendo resolver, obviamente, sin pagar ningún tipo de indemnización o daños y perjuicios, excepción de incumplimiento contractual. También está la posibilidad de suspender el cumplimiento, un paso
previo al 1083, a la resolución por incumplimiento. Suspender, digo, bueno, voy a esperar. Tengo temor a que no cumpla, por las dudas no cumplo. Es muy similar, en algún momento se puede comparar con la tutela preventiva. Voy un poco rápido porque en realidad me interesa avanzar en algunas cuestiones para después no quedarme corto con el tiempo. Otro de los institutos que prevé el Código Civil y Comercial, y que acá me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, es el que está señalado en el artículo 1090 del Código, y tiene que ver con la frustración del fin del contrato, la frustración de la finalidad que las partes tuvieron en miras al celebrar el contrato. Acá quiero hacer algunas aclaraciones que seguramente repetiré varias veces a lo largo de la charla. Todas estas cuestiones son cuestiones fundamentalmente de hecho y que deben ser demostradas, ¿sí? No es cuestión que una parte diga no voy a cumplir porque para mí el contrato se frustró, sin explicitar en dónde está la frustración o eventualmente quién es el responsable de la frustración. Ahora, si está bien claro al momento de celebrar el contrato que las partes, o que al menos una de ellas, celebró el contrato con determinada finalidad, comprobado, objetivamente que esa finalidad no podrá cumplirse, no hay ninguna duda, no quiero ser tan contundente, no habría dudas en que esta parte que demuestre la frustración de esa finalidad logre poder desembarazarse o poder resolver el contrato. Y voy a dar un ejemplo que es muy viejo en el tiempo, pero que puede ser trasladado a la actualidad, no solamente con la situación que estamos viviendo, sino con situaciones similares. Voy a dar un ejemplo, decía, clásico en la doctrina y que se da mucho entre los autores que hablan de este tema y que tienen que ver con lo que se conoce como los casos de la coronación, ¿sí? Ustedes saben que en el año 1903 tenía que asumir el rey de Inglaterra, entonces mucha gente había alquilado balcones para presenciar el paso del rey por determinado lugar geográfico en donde esa gente no vivía, pero entonces había alquilado un balcón para poder estar ahí en el momento en el que el rey pasaba. En ese momento, unos días previos al paso del rey, él se enfermó, se resfrió puntualmente, el paso no se hizo, entonces claro, evidentemente la gente que había alquilado ese balcón planteó de alguna manera la frustración del contrato, porque qué sentido tenía para una persona pagar el alquiler, que dicho sea de paso, seguramente no era muy económico, para presenciar algo que en realidad no se iba a producir. Son los famosos casos de la coronación. ¿Para qué quiero yo pagar el alquiler de un salón de fiestas para una boda o para un cumpleaños, si en realidad esa fiesta no se va a poder hacer porque obviamente ese tipo de reuniones en las situaciones actuales no se están pudiendo realizar? Frustración de la finalidad del contrato. En esto, como en tantas otras cuestiones, tiene que ver, ya lo dije, pero quiero no solamente reiterarlo, sino remarcarlo con otro dato, tiene que ver mucho lo que uno pueda probar. Si en el contrato de alquiler del balcón tal vez no se hizo ninguna mención, no se aclaró que era para ver pasar al rey y para alguna otra cosa, va a ser más complicado resolverlo totalmente, tal vez solo se pueda resolver parcialmente o tal vez incluso no se pueda resolver, como hubo otros casos en este tema vinculado con la coronación, ya no de balcones, sino de gente que hacía excursiones y uno de los objetivos era ver al rey, pero entonces plantearon que bueno, que no se podía ver al rey, pero que la excursión tenía sentido para hacer otras actividades. Lo intento resumir en el sentido que estas son cuestiones fácticas en donde habrá que ver qué está plasmado en el contrato, qué dice el contrato, qué no dice, qué uno puede aportar para convencer eventualmente primero a la otra parte y después al juez si la cuestión llegara a la justicia. Uno de los últimos institutos que quiero mencionar, y lo dejo especialmente para el final porque me parece uno de los más interesantes vinculados con instrumentos que tenemos frente a esta situación, es lo que vulgarmente se conoce con el nombre de la teoría de la imprevisión. Instituto que está regulado en el artículo 1091 de nuestro Código Civil y Comercial, que anteriormente estaba en el 1198 del Código Civil, que había sido introducido por una ley, la famosa ley Borda, la 17711 del año 1968, y que es muy, me parece muy atinente
a la situación que estamos viviendo y sobre el cual, por ser ya uno somos capaces de los procesos más generales, tal vez me detenga y pido disculpas anticipadamente algunos minutos. ¿Qué es esto de la teoría de la imprevisión? No solamente vamos a intentar explicarla, muchos de ustedes seguramente lo conocen ampliamente, no solamente vamos a explicar, ¿no? Vamos a intentar explicarla, decía, sino que aparte me va a servir para decir qué pasa cuando en los contratos se pacta que una de las partes renuncia a poner como fundamento de su no cumplimiento la teoría de la imprevisión, el caso fortuito o la fuerza mayor. Ahora voy a intentar explicar esto, pero primero vamos con lo primero. Vamos a explicar qué es este mecanismo del 1091. El 1091 empieza por decir, más o menos, palabras más, palabras menos, me refiero, no más o menos, que en aquellos contratos conmutativos, es decir, cuando nos referimos a contratos conmutativos, estamos hablando, es lo contrario a los contratos aleatorios, son contratos en donde hay prestaciones a cargo de ambas partes y esas prestaciones son mínimamente conocidas, mínimamente se puede establecer a qué se obliga cada uno. En contratos entonces conmutativos, de ejecución permanente, continuada o diferida, no estamos hablando de contratos que se consumen o se cumplan en un acto único, ¿eh? No es que yo te doy esto, vos me lo pagás y se terminó una compraventa. Yo te entrego el inmueble, vos me pagás el precio y terminó el contrato. No, estamos hablando de contratos como mutuos, estamos hablando de contratos como locaciones, estamos hablando de contratos, por ejemplo, como compraventa de acciones, en donde el precio se paga a lo largo de un determinado plazo, etcétera, etcétera. Son contratos conmutativos de ejecución permanente o continuada, dice el artículo 1091, en esos contratos, cuando la prestación a cargo de una de las partes se torne excesivamente onerosa por circunstancias extraordinarias, esta parte afectada, la parte a la cual la prestación se le tornó excesivamente onerosa por situaciones extraordinarias, podrá pedir, sea extrajudicialmente o judicialmente, la resolución total o parcial del contrato o su reajuste. Después termino porque hay alguna enunciación más en el artículo. Pero la base fáctica sería un contrato conmutativo de ejecución continuada o diferida, o sea, permanente, que no se agota en un único acto, un contrato que, teniendo esas características, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por circunstancias extraordinarias. Permítanme decir en el medio que ya el 1091 no dice lo que decía el 1198, que le había dado nombre a la teoría, ya no habla de circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Los autores explican que lo extraordinario es imprevisible, porque lo ordinario es previsible. En esa situación, decía, la parte que sufra ese menoscabo podrá pedir extrajudicialmente, es decir, a su contraparte, o judicialmente ante un tribunal, la resolución total, la resolución parcial o el reajuste del contrato. Esa es la base normativa de la denominada teoría de la imprevisión, más allá de que hoy la palabra imprevisión no está en el texto del artículo. El artículo termina diciendo que este planteo también lo podrá hacer no solamente una de las partes, sino algún tercero a quien se le hubieran acordado derechos o puesto a su cargo obligaciones, y que incluso también esta teoría va a poder ser aplicada, termina diciendo el artículo 1091, en aquellos contratos aleatorios, en donde las prestaciones son inciertas, cuando lo que ocurra termina excediendo el alia normal. Es decir, una cosa es que el contrato sea aleatorio y otra cosa es que lo que ocurra, esa circunstancia extraordinaria, sea tan extraordinario, tan desmedido, tan impensado, tan imprevisible, que hasta en un contrato aleatorio se pueda plantear. Yo espero que lamentablemente no puedo corroborar con alguna seña o gesto de ustedes si está más o menos entendido, pero espero que la base fáctica haya sido entendida de la explicación del artículo para así poder detenerme entonces sobre algunas cuestiones. Lo que tiene que pasar para que se aplique la teoría de la imprevisión, vamos a llamarla de esta manera, el artículo 1091, no es que necesariamente las condiciones que existían al momento de contratar sean diferentes, le agradezco, sean diferentes al momento de cumplir. Eso es posible, es muy posible
que yo contrate hoy algo y que si lo tengo que terminar de cumplir de acá un año, 2 años o 3 años, las circunstancias ya hayan variado. Eso no aplica, o no permite, perdón, aplicar la teoría de la imprevisión. Tampoco la teoría de la imprevisión está prevista para intentar corregir lo que fue un mal negocio. No es que como yo celebre un contrato de ejecución continua en la mitad del o diferida o permanente, en la mitad del contrato me doy cuenta que estoy perdiendo plata o que lo que compré va a terminar valiendo menos de lo que había previsto, entonces ahora digo, bueno, quiero plantear la teoría de la imprevisión. No, la teoría de la imprevisión no sirve para solucionar o intentar solucionar un mal negocio. La teoría de la imprevisión incluso, por supuesto que toma en cuenta las circunstancias que existían al momento de contratar, para comparar con lo que va a terminar pasando cuando termine de pagar, de cumplir, pero básicamente, y espero ser claro con esto, la teoría de la imprevisión lo que intenta es comparar lo que yo pensé que iba a terminar ocurriendo al fin del contrato con lo que realmente termina ocurriendo. Si yo compro algo hoy que vale 100 y sé que al pagarlo en cuotas al final del contrato va a valer 200, no está mal que yo termine pagando 200, más allá de que termine pagando el doble. Porque yo pude prever, y más en una economía inflacionaria como la nuestra, que yo no iba a pagar de acá a un año lo mismo que costaba el bien cuando celebré el contrato. Es decir, claro que variaron las condiciones que existían al momento de contratar, y está bien que hayan variado, porque es lo lógico, no vale lo mismo hoy algo que cuando lo voy a terminar de pagar en un año. Lo que no puede pasar es que lo que yo preví que iba a terminar valiéndose bien, hoy valía 100, yo preví que en un año va a valer 200, el bien termina valiendo 500. Entonces, la situación futura que yo preví tiene que haberse visto alterada de tal manera, de una manera tan extraordinaria, que eso me permite a mí decir, resuelvo total o parcialmente, reajusto, etcétera, etcétera. Ese para mí es un dato fundamental, es decir, no nos confundamos en pretender decir automáticamente que porque hay una pandemia, que porque hay una guerra, se aplica la teoría de la imprevisión, sino que acreditemos, y más aún si vamos a ocurrir ante tribunales, acreditémosle al juez, demostrémosle, a eso me refiero con acreditar, demostrémosle al juez que el cambio fue tan extraordinario que nos coloca en una situación de donde no podemos cumplir, o cumplir nos pone en una situación tan desventajosa como consecuencia de esta excesiva onerosidad sobreviniente. Creo, humildemente, creo que este ejemplo de no comparar tanto las condiciones actuales, sino lo que yo preví cuando el contrato iba a terminar con lo que realmente ocurrió, es lo que nos da la pauta para aplicar esta teoría de la imprevisión. Acá, antes de terminar con este instituto, vuelvo un poco a lo que decía al principio, y vuelvo a decirlo obviamente de la manera más humilde y como una simple apreciación, ni mucho menos como un consejo ni nada por el estilo. Yo creo que es acá donde es muy importante la postura que asuman las partes. Tanto el deudor que pretende renegociar o resolver, como el acreedor a quien se le pide esta renegociación. Creo que el peor consejo que le podríamos dar a un deudor a quien asesoremos es decir automáticamente que resuelva y que dé por aplicada la teoría de la imprevisión y que invoque simplemente que desde el 20 de marzo estamos en cuarentena. Creo que es un mal consejo porque eso no hace automáticamente aplicable una situación que no es lo normal. Y acá me permito, con estas expresiones en latín que solemos usar tanto, que los contratos, según una vieja máxima, pacta sunt servanda, los contratos están para ser cumplidos. Fíjense que en materia contractual tiene más importancia lo que las partes han pactado en un contrato que muchas veces lo que dice la ley. Es decir, las partes pueden apartarse en muchos casos de lo que dice el código. Así como el código dice que el domicilio del pago es el del deudor, es muy probable que en un contrato hecho por el acreedor se ponga que el domicilio de pago es el acreedor. ¿Por qué? Porque los contratos están para ser cumplidos, porque en el contrato rige lo que se conoce con el nombre de autonomía de la voluntad. Salvo algunas cuestiones, las partes pueden pactar lo que quieren, aún contradiciendo lo que dice el código. Entonces, nosotros para hacer aplicación de algo excepcional debemos efectivamente acreditarlo. Entonces, retomo,
me parece que sería un muy mal consejo decirle a un deudor, quédate tranquilo, no pagues, no cumplas, no ejecutes tu prestación, porque total estamos en cuarentena y seguramente nos van a eximir del cumplimiento aun cuando nos demanden. Eso en uno de los frentes. En el otro frente, creo que sería muy indebido para un acreedor en una situación como la actual, que sin lugar a dudas es extraordinaria y que sin lugar a dudas en más de un caso puede poner en una situación de excesivamente onerosa la prestación a cargo de unas partes, ponerse en una postura en donde diga, no, yo no negocio nada, yo quiero que se aplique el pacta sunt servanda, quiero que el contrato sea cumplido, porque lo pactado es para las partes como la ley misma en un contrato, sino que al contrario, me parece que el acreedor tiene que demostrar una actitud colaborativa, una actitud solidaria, por varios motivos. Primero, por lo que estamos diciendo. Y segundo, porque hay un artículo perdido, no perdido, pero que no hemos mencionado hasta ahora en el Código Civil y Comercial, que es el artículo 1011, que habla de los contratos de larga duración, en donde el codificador se refiere a la importancia del plazo en ese tipo de contratos de larga duración, contratos a plazo, pero también señala la necesidad de, especialmente en los contratos a plazo, de las partes de comportarse de buena fe, la buena fe contractual, de asumir una actitud colaborativa, una actitud solidaria y no de ejercer sus derechos en forma abusiva. Entonces, de alguna manera poder avanzar, me parece que en este tipo de situaciones es muy importante que nosotros asesoremos, ya sea a los acreedores como a los deudores, de manera tal de tomar una actitud negociadora. Y fundamentalmente, aunque parezca poco importante, de dejar constancia de esa actitud negociadora. Me parece que es muy importante que el deudor manifieste su intención de cumplir, pero ponga de relieve las circunstancias extraordinarias que están ocurriendo. Haga una oferta, proponga cumplir de algún modo, no simplemente que espere que lo demanden, o no simplemente que rechace una intimación a cumplir. Y también me parece importante que el acreedor, a quien se lo invite a renegociar, o más aún, cuando ni siquiera se lo invite a renegociar, sea el acreedor muchas veces el que toma una actitud proactiva y diga, bueno, ante tal situación, quiero escuchar, me pongo a disposición. Y quiero ser en esto reiterativo, me parece que es importante que estas acciones, estas concretas acciones, estén documentadas, que el día de mañana, si efectivamente por algún motivo no pudimos ponernos de acuerdo y tenemos que llegar a una instancia judicial, el tribunal que tenga que intervenir sepa que el deudor intentó renegociar, que el deudor ofreció cumplir, que el deudor ofreció pagar, o que el acreedor siempre estuvo dispuesto, o que, caso contrario, que nunca contestó una propuesta, que rechazó todo, etcétera, etcétera. Me parece que eso, en situaciones tan particulares como esta, va a tener mucho que ver con la definición del asunto. Ejemplos pasados, por eso decía de no tenemos, o yo personalmente confieso no tener la solución a esta situación, pero sí podemos recurrir a ejemplos pasados, lamentablemente los que algunos años tenemos. El Rodrigazo del año 75, situaciones excepcionales donde no es que había inflación, había hiperinflación, entonces evidentemente los deudores pretendían pagar créditos en donde la moneda había sido totalmente depreciada y la Corte se pronunció sobre ese tipo de situaciones. La famosa tablita del año 1981, que había sido ideada por un ministro de Economía para teóricamente decir cómo ir variando el dólar, cómo iba a ir variando el dólar. El ministro de Economía que viene acuña esa célebre frase, el que apuesta al dólar pierde, y los cambios que se producen con Lorenzo Sibó a partir de la no vigencia ya de la tablita, sino de dejar suelto al dólar. La hiperinflación del año finales de 1988 y 1989, que implicó el cambio de gobierno, una hiperinflación que rondaba el 400% anual. No estamos hablando de fenómenos naturales. Se decía que la inflación de una hora, en Argentina en ese momento equivalía a la inflación anual de Chile. Y se decía que uno compraba a la mañana un litro de aceite por 90 australes y lo terminaba pagando al fin de la tarde 110 o 120. Esas son situaciones realmente extraordinarias.
la crisis del 2001-2002, cuando nosotros teníamos vigente un sistema de paridad, de convertibilidad entre el peso y el dólar de 1 a 1, y de repente pasamos a 1,40 y a 4 pesos con especificación de... Creo que podríamos dar un montón de ejemplos, en estos casos acotados a temas cambiarios, y yo me estoy refiriendo más ahora a la imposibilidad de cumplir, no tanto por lo cambiario, o sí también por lo cambiario, sino por la imposibilidad de movernos, porque derechos esenciales nuestros están siendo limitados en vista a un objetivo superior, como sin lugar a dudas es la salud, pero están siendo limitados. De modo que estas circunstancias me parece que motivan la aplicación de estos institutos. Un último comentario para referirnos a las soluciones más generales que no quiero dejar de dar, y más que nada porque veo que me van quedando 15 o 20 minutos, seguro algo voy a tomar prestado. Tiene que ver, como señalaba al principio, con las cláusulas que hay en los contratos en donde alguna de las partes, fundamentalmente el deudor, obviamente, renuncia a la aplicación de estos institutos. Bueno, acá también debo confesar, seguramente para desazón de todos ustedes, yo no tengo la solución de esa situación. Sí me permito referir que, por ejemplo, una cláusula que en un contrato prevea que el deudor está obligado a entregar efectivamente moneda extranjera y no moneda de curso legal es válida. Una cláusula que prevea que el deudor tiene que entregar moneda extranjera aunque no haya circulación de moneda extranjera en nuestro país y que debe agotar todos los medios para conseguirla, también es válida. Una cláusula que diga que, bueno, que si no tendrá que traer la moneda de otro lugar, también es válida. Pero bueno, cuando ni siquiera puedo ir a buscar la moneda a otro mercado porque no hay posibilidad de hacer cambios, o cuando la diferencia de cotización es tal que ya no hablamos de un 10, un 20, ya no hablamos de algo que pude prever, me parece que por más que haya renuncias a este tipo de circunstancias que no pudieron ser previstas en esa magnitud, es difícil, o al menos es no automático que el tribunal las tome en cuenta. Concretamente, me parece que va a ser muy difícil, y puedo decirlo porque obviamente no soy quien lo va a resolver, que llegado un expediente al tribunal en donde alguien, un acreedor, quiera aplicar lisa y llanamente, sin ninguna posibilidad de discusión, una cláusula de renuncia a la teoría de la imprevisión, en una situación como la que actualmente estamos viviendo, no ya en pagar 1 o 2 pesos más el dólar o en entregar una semana o un mes más tarde una mercadería, sino en no poder cumplir efectivamente una prestación y decir, bueno, no, usted asumió la teoría de la imprevisión, o sea, estas circunstancias extraordinarias, no sé cómo, pero usted encárguese de entregar. Me parece que eso va a ser muy difícil. Y por eso, para de alguna manera terminar esta primera parte, digo que en estos casos lo importante es negociar, es que las partes logren ponerse de acuerdo atento a la nueva situación que estamos viviendo. Como contrapartida, muchas veces ocurren situaciones en donde ya no es un deudor que no puede cumplir con un acreedor, como decíamos al principio, ya no es un deudor que no le puede entregar una mercadería a un cliente. Ya no es un deudor el que no puede pagar el crédito en un banco porque ese banco puntual le está aplicando una tasa alta. Se trata de un deudor que tiene su empresa cerrada hace más de un mes y que en consecuencia no puede pagar ninguno de los créditos que tiene en varias entidades financieras tomados. O de un deudor que se encuentra, y dijimos que no íbamos a hablar, o sea que de algún modo simplemente lo intento ponerlo como ejemplo, se encuentra con que no ha facturado durante más de un mes y se encuentra en una situación en donde no puede pagarle lo mismo a los empleados que en la mayoría de los casos ha trabajado remotamente o no ha trabajado o no puede pagar los impuestos de la misma manera al fisco. Es una crisis más generalizada, con una serie de acreedores, no con uno en particular. Hay un incumplimiento generalizado. Y ahí hablamos entonces sí de una serie, como decíamos al principio, de procesos concursales que nos pueden servir, que pueden ser aptos para reestructurar pasivos. Y esos procesos son, como dijimos, estas 4 variantes. Respecto a la quiebra, voy a decir muy poco, porque en realidad la quiebra es más que nada un procedimiento liquidativo en donde poco va a intentar el deudor
reestructurar en una quiebra. A la quiebra se llega como consecuencia del pedido del propio deudor o porque un acreedor logre demostrar que está en determinada situación, que ahora voy a aclarar, y lo declara en quiebra. En ese proceso, en general, para no detenernos tanto en algo que me parece que no es el motivo de nuestra charla, el objetivo va a ser la liquidación, es decir, va a ser liquidar el patrimonio del deudor y con esos fondos que se produzcan, con ese activo liquidado o el producido de esos bienes, pagar a los acreedores siguiendo un orden de privilegios que está en el artículo 239 de la ley concursal. Pagar a los acreedores siguiendo ese privilegio, pagar a los funcionarios, obviamente si sobra algo, ejemplo típico de gabinete en una quiebra, en general no solo que no sobra, sino que falta muchísimo, se le restituirá al deudor y si no, bueno, ese deudor quedará en principio al margen, vamos a decirlo así, al margen de la actividad económica. Los otros procedimientos concursales sí son o sí pueden ser aptos para reestructurar pasivos. Y el primero es el concurso preventivo. Y ahí tenemos que mencionar que para acceder a estos procedimientos, tanto a la quiebra como al concurso preventivo, separo momentáneamente al APE, hay que cumplir con un presupuesto objetivo que se llama el estado de cesación de pagos, ¿sí? Este estado de cesación de pagos, que es el presupuesto objetivo de estos procesos concursales, muchas veces es muy difícil de definir, es muy difícil determinar quién está en cesación de pagos. Y esto es importante para cuando vayamos a la justicia a pedir nuestro concurso. Seguramente el tribunal, a confesión del propio deudor, recordemos que al concurso preventivo solo se llega porque lo pide el propio deudor, hará caso, convalidará que estamos en cesación de pagos. Esa cesación de pagos es ese estado del patrimonio, es un estado que afecta al patrimonio, lo torna idóneo, inhábil, insuficiente para atender en forma regular, es importante hablar de la regularidad, las obligaciones que lo graban y que se presenta con ciertas características de generalidad y permanencia. ¿Por qué hablo de regular? Bueno, porque en esto de ser difícil establecer cuándo alguien está en cesación de pagos o no, es difícil establecer cuándo una obligación está siendo cumplida en forma regular o no, o tal vez para todos ustedes no es difícil. No hay duda alguna que si yo para pagar, por ejemplo, la patente automotor de mi auto, tengo que vender el auto, estoy cumpliendo la obligación, porque pagué la patente, pero no la estoy cumpliendo de modo regular. No es normal que alguien para pagar la patente venda el auto. Entonces, en este caso, podría alguien coincidir en que pese a que la obligación fue cumplida, estoy en cesación de pagos. Y por el otro lado, tampoco es cierto que por el solo hecho de no cumplir obligaciones, porque estoy en un periodo de insuficiencia, de un ahogo financiero, no tengo disponibilidad o liquidez ahora, pero sí la voy a tener el mes que viene, por ese solo hecho ya está en cesación de pagos. Claro, la cuestión es muy simple cuando, como decíamos, es el deudor el que se presenta ante el tribunal. Es mucho más complicada en el caso de la quiebra, en donde un acreedor intenta demostrar, invocando ciertos hechos reveladores que están en el artículo 79 de la ley, que su deudor está en cesación de pagos. Bueno, el concurso preventivo es un mecanismo por el cual el deudor puede intentar reestructurar el pasivo que tiene con una generalidad de acreedores, ya no con un deudor. Y obviamente que es muy posible que a partir de una situación crítica, es muy posible, no digo ni automático, ni seguro, ni con una certeza absoluta, pero es muy posible que en una situación crítica como la que se está viviendo, el deudor, que ya no tenga problema con uno o dos acreedores, intente reestructurar sus pasivos a través de la presentación en concurso preventivo, que como ustedes bien saben, de modo tal que no me voy a explayar, salvo que obviamente después alguien pretenda alguna aclaración que no sea suficiente con lo que llevo dicho hasta ahora, básicamente consiste en juntar, si se me permite el verbo, a los acreedores del deudor, más que nada a los acreedores quirografarios, a los privilegiados dejémoslo por un minuto al costado, porque si bien obviamente puede haber propuesta para ellos, es distinta la situación de un acreedor hipotecario, de un acreedor laboral, de un acreedor fiscal que tiene privilegio, que la del acreedor común o quirografario que no tiene ningún privilegio. Entonces a esos, seguramente con los que tal vez intentó renegociar el deudorante y no tuvo acogida favorable, fíjense a lo que se expone el acreedor, tal vez ese acreedor al cual el deudor le
le propuso renegociar de una manera y 1 le dijo que no, 2 le dijeron que no, 5 le dijeron que no, ahora tengan que venir a este concurso, en donde van a tener que acreditar que realmente son acreedores, van a tener que mostrar sus papeles ante el funcionario que se denomina síndico y que alguna referencia hicimos el jueves pasado para los que estuvieron, creo que incluso referencia gastronómica, van a tener que mostrar que son acreedores y a ellos se les va a proponer una forma de pago que seguramente consistirá en una quita, que seguramente consistirá en una espera y que seguramente no tendrá la seguridad de que la va a terminar cumpliendo. Esto de alguna manera para darle un fin. En eso consiste, y obviamente hay otras propuestas, pero estas son las más comunes, hacerlo socio en la empresa, entregarle algún bien en parte de pago. En definitiva, son propuestas que el deudor hará a sus acreedores comunes o quirografarios. Obviamente, si el deudor no obtiene una serie de conformidades, la mitad más 1 de sus acreedores, quirografarios, si son 50, 26, y que esos 26 representen una porción del capital quirografario computable, las 2/3 partes de ese capital computable, seguramente, en general, no vamos a puntualizar hoy situaciones excepcionales del crown down y algunas cuestiones, irá a la quiebra. Obviamente, no quiero dejar de decirlo, que también puede haber propuestas para acreedores privilegiados, pero como decíamos al principio, esto es más llamativo, es más excepcional. Por lo general, con el acreedor privilegiado se tiene otra actitud. Este es un mecanismo, y fíjense, quiero hacerle, más que nada incluso para los que tuvieron la deferencia de estar presentes en la charla anterior, la charla del jueves pasado vinculada con el e-check o los cheques electrónicos, quiero hacerle una referencia a un caso de una situación en donde a partir del concurso preventivo, como herramienta que sirve para estructurar pasivos, me puedo obtener alguna, más allá de la posibilidad de pagar menos y de pagar en el tiempo, como son, como decíamos recién, típica de los concursos, puedo obtener alguna ventaja en cuanto a una cuestión vinculada con la operatoria con cheques. Permítanme ejemplificarlo de esta manera. Está claro que por el hecho de haberme presentado en concurso preventivo, no puedo revocar y decir, bueno, ahora no pago el cheque. Todos repetimos automáticamente que la orden de pago de un cheque es irrevocable, salvo obviamente que me lo hayan robado, perdido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación que pretendo señalar? Es muy probable que una persona humana o una empresa, al momento de presentarse en concurso preventivo, tenga cheques de pago diferido, en papel o e-checks, librados para ser pagados a fecha. Es decir, una empresa que tiene librado hoy, 30 de abril, cheques de pago diferidos que vencen en noviembre del 2020, estamos dentro del plazo del año, resulta que en mayo se presenta en concurso. Esos acreedores, según el artículo 32 de la ley concursal, son acreedores de causa o título anterior a la presentación, si bien su crédito vence después del concurso, son anteriores a la presentación y se van a tener que venir a verificar sus créditos. No van a poder presentar al cobro el cheque, o si lo van a presentar seguramente el cheque va a ser rechazado por el banco girado, pero ya no tanto porque no haya fondos, sino porque el librador del cheque, esa persona humana o jurídica, al estar en concurso, no puede, porque así lo impone la ley concursal, pagar deudas de causa o título anterior a la presentación. O sea, va a haber una imposibilidad del deudor en pagar ese cheque. Más allá de que él quiera o no quiera, no va a poder hacerlo. Entonces, fíjense qué situación se nos puede dar favorablemente en el concurso preventivo. Todos sabemos que cuando una entidad financiera rechaza un cheque, fundamentalmente porque no hay fondos, porque la cuenta, digamos, porque el cheque tiene defectos formales, no lo aplicaríamos al e-check, tiene que, además de rechazarlo, computarlo eventualmente para el cierre de la cuenta corriente según disposiciones de cada banco y además aplicarle la multa, algo creo que referimos el jueves pasado, del 4% que prevé la ley 25730 sobre el valor del cheque. De modo tal que este cuenta correntista, si no paga la multa, y seguramente no la va a poder pagar, porque si está en concurso no debe tener dinero para pagar esas multas, y va a haber muchos cheques devueltos, no solamente se va a quedar sin la cuenta corriente, sino que también, en ese banco, sino que también es muy probable que por el no pago de multas, no puede acceder a ninguna cuenta corriente en ningún banco del sistema financiero nacional por el término de 2 años. O sea que los perjuicios son bastante grandes, porque una empresa, ¿quién duda hoy que una empresa necesita
como el agua una cuenta corriente, no solamente se va a quedar sin la cuenta corriente en ese banco, sino que aparte se la va a informar a la central de cuenta correntistas inhabilitados y no va a poder tener cuenta en ningún banco del país. Como consecuencia de la presentación en concurso, seguramente esa empresa va a lograr que el juez del concurso comunique a la entidad financiera en donde esa persona tiene la cuenta, que los cheques no se pagan no porque no hay fondos o no porque o por algún otro motivo, sino que los cheques no se pagan porque fueron librados antes de la presentación en concurso, causa o título anterior, y tienen vencimiento posterior. En ese caso tenemos un punto específico de la circular del Banco Central, el punto 6465, que dice que con esa comunicación que se hace, esos cheques no deben computarse a los efectos del cierre de la cuenta, y si bien reconozco que no está claramente establecido, entendemos que tampoco es aplicable la multa, porque esa multa tiene que ver con un motivo que no es el no pago voluntario, sino que es el no pago forzoso. Yo no pago el cheque, no porque no quiero o porque no tenga fondos, sino porque estoy en concurso. Entonces fíjense cómo, a partir de este mecanismo que sirve para reestructurar pasivos, también me permite la ocurrencia a sede judicial para pedir este procedimiento que es el concurso preventivo, me permite intentar evitar, yo diría evitar, no solo el cierre de la cuenta, sino también la inhabilitación para operar en todo el sistema financiero nacional. Dije que iba a señalar algunas características, ya estoy casi sobre la hora, del APE, más que nada porque en los últimos tiempos este mecanismo, que no es nuevo, obviamente, ha tenido alguna repercusión, está teniendo alguna repercusión, entonces me parece que debemos mencionarlo, y debemos mencionar algunas diferencias. El APE, no vamos a hacer acá una discusión jurídica como tanto nos gusta a los abogados sobre la naturaleza jurídica, si es un contrato, si efectivamente es un proceso concursal. Sí marquemos algunas pequeñas diferencias. Creo que lo dije, pero marquemos que la regulación está del artículo 69 al 76 de la ley concursal, o sea, está regulado en la ley de concursos. Sí establezcamos que el presupuesto objetivo para acudir al APE no solo es ya la cesación de pagos, sino son las dificultades económicas de carácter general, es un poco más amplio. Si antes decíamos que era difícil definir quién está en cesación de pagos, bueno, acá digamos que el deudor, este es un resorte exclusivo del deudor, nadie le puede pedir el APE a un deudor como no le pueden pedir el concurso preventivo. Si el deudor entiende que está en dificultades económicas de carácter general y o en cesación de pagos, puede acudir a este mecanismo. El APE tiene una instancia, una primera instancia, no en el tribunal, una primera etapa, vamos a decirlo mejor, que es esencialmente contractual, podría decir, en donde el deudor sale en búsqueda de acuerdos con sus acreedores, y en determinado momento el deudor puede optar, seguramente lo va a hacer, por presentar a homologación judicial el APE. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un deudor que esté en dificultades económicas tenga 100 acreedores, busque el acuerdo de 70 de esos acreedores, con 30 ni siquiera lo intente porque sabe que le van a decir que no, firme una serie de acuerdos de cómo va a cumplir con sus obligaciones, y en determinado momento se presenta al tribunal y le diga al juez, bueno, mira, acá está, este es mi acuerdo preventivo extrajudicial, yo lo gestioné fuera del tribunal, es una buena manera de hacer una negociación fuera del tribunal, la que aconsejábamos al principio, quiero que me lo homologuen, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué? ¿La homologación es solamente una cuestión de forma? No. La homologación tiene importantes efectos, porque fundamentalmente, y esto tiene que ver con el origen de esto que hoy se llama APE, tiene que ver con, decía, la validez de los actos celebrados, de los acuerdos obtenidos, frente a una eventual quiebra el día de mañana. Si este acuerdo preventivo extrajudicial resulta homologado, si hubo acuerdos en donde, por ejemplo, se constituyeron hipotecas, etcétera, etcétera, esto va a estar cubierto frente a una eventual quiebra posterior. De lo contrario, no. Si queda en el mero acuerdo sin homologación, pueden el día de mañana caer en los actos susceptibles de ser declarados ineficaces, ya sea de pleno derecho según el artículo 118 de la ley, o por conocimiento de la cesación de pagos, que sin lugar a dudas la conocían, o no, del 119. Quiero intentar ser claro en esto porque me estoy apurando por una cuestión de tiempo, pero no cometer errores. Los acuerdos que el deudor celebra con cada uno de sus acreedores extrajudicialmente en vista a una futura
homologación del APE son válidos aunque la homologación no se logre, y salvo que justamente como condición del acuerdo se ponga la homologación. Intento, porque tal vez de corrido es difícil comprenderlo, no por ustedes, sino por la manera en la que yo lo explico. Si yo acuerdo en forma privada con un acreedor en el marco de lo que es un APE o lo que va a ser un APE, que le voy a pagar el 70% del crédito en 3 años, ese acuerdo, más allá de que yo consiga o no la homologación, o más allá de que yo la intente o no, es válido entre las partes, insisto, más allá de que yo no homologue el APE o no logre homologarlo, salvo, lo que también es muy común, que el acreedor al momento de prestar ese acuerdo diga que el acuerdo es válido en tanto y en cuanto se homologue el APE, y más aún los acreedores suelen ser exigentes en decir es válido en tanto y en cuanto el APE se homologue antes de determinada fecha. Es como si yo firmo el acuerdo hoy y digo, bueno, sí, yo acepto cobrar el 70% en 3 años, pero esto en tanto y en cuanto usted logre homologar el APE antes del 30 de junio. ¿Sí? Si no logra homologar el APE antes del 30 de junio, vamos para atrás, yo tengo derecho a cobrar el total, le puedo pedir la quiebra, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión que me parece que es importante señalar. Segundo, en el APE no hay síndico, en el APE no hay control de una sindicatura ni nada, es el juez el que recibe el pedido de homologación. Hasta ese momento el juez no está ni enterado, o sí, de lo que está haciendo el deudor, y en un momento le viene el deudor con los acreedores, le presenta una serie de requisitos que no vamos a mencionar acá porque para no serlo tan largo, detalle de los acreedores, juicio, estado del activo y del pasivo, no se le piden los 3 últimos balances, el juez hace una publicación, hay que ver si hay impugnaciones, y al cabo de un tiempo el juez, si no hay impugnaciones, homologa, si hay impugnaciones y la rechaza, homologa, y si hay impugnaciones y prospera, obviamente no homologa. Las mayorías para homologar este APE son las mismas que para el concurso preventivo. Imitamos uno de los acreedores quirografarios, el APE está dirigido esencialmente a los acreedores quirografarios que representen las 2/3 partes de ese capital quirografario previsto. Obviamente que la no homologación del APE no produce la quiebra como sí produce en el concurso preventivo, y obviamente, por ahí la palabra obviamente suena un poco soberbia, vamos a sacarla, uno de los efectos del APE, que quiero comentarlo especialmente porque confieso que no lo dije cuando leí el concurso, es lo que se conoce con el nombre de la novación, porque el articulado del APE dice que le resultan aplicables determinados capítulos del concurso preventivo, y en eso está la novación concursal del artículo 55. ¿Por qué quiero decir 2 palabras? Ya voy terminando. ¿Por qué quiero decir 2 palabras del tema de la novación concursal? Porque nosotros decimos que el acuerdo preventivo que se obtiene en un concurso preventivo, o el acuerdo que se obtiene en un acuerdo preventivo extrajudicial y que es homologado, produce la novación, es una novación legal. Ustedes saben que la novación es un medio, es un modo de extinguir obligaciones. Se extingue una obligación con el nacimiento de una nueva. Y tiene que haber lo que se conoce con el nombre de animus novandi. Tiene que haber intención de novar. Cuando el deudor celebra en un concurso preventivo, logra un acuerdo preventivo con sus acreedores, es decir, a un acreedor al que le debía 100, logra pagarle 50 en 3 años, el anterior crédito del acreedor de 100 cambió por un nuevo crédito que es de 50. Ahí hubo una novación. Y esa novación, en algún momento cuando fue la legislación de emergencia, unos meses, la 25.563 la hacía extensiva, después la 25.589 volvió al régimen normal, no se extiende, no se extiende a los garantes, ¿sí? De modo tal, confírmenme si no, pero creo que estamos bien, ¿no? Con la que sigue. No se extiende a los garantes, de modo tal que el garante no puede verse beneficiado con esta quita o esta espera que obtuvo el deudor con la propuesta principal. Bien, sí, estamos bien. Esto también ocurre en el APE, quería señalarlo. Me parece que el APE no mucho más, porque tampoco era el objetivo desarrollarlo en extenso, ¿es alguna pregunta? Y sí, 2 palabras sobre este procedimiento de la 25.284, que por ahí a alguien en particular le interesa cuando el deudor es una entidad deportiva, un club,
no necesariamente un club de fútbol, un club, y se le declara la quiebra, automáticamente esa quiebra se va a regir no por la ley 24.522, sino por la ley 25.284, que es esta ley que regula el salvataje de las entidades deportivas en crisis. Es decir, a la pregunta, ¿pueden los clubes quebrar? Sí, un club puede quebrar, lo que pasa que esa quiebra se rige por la ley ya no concursal, sino por la 25.284. La segunda pregunta sería, ¿puede un club que está en concurso preventivo cambiar de ley? Sí, según el artículo 6 de la ley 25.284, un club que encuentra tramitando su concurso preventivo puede en determinado momento, repito, artículo 6, no dice la ley hasta cuándo, yo creo que ahí hay una falencia de la ley, deberíamos poner un corte temporal, puede en determinado momento decir, bueno, me paso de la ley concursal a la 25.284. Esta ley establece fundamentalmente la aparición de un fideicomiso, un órgano fiduciario que administra el club. Si es quiebra lo administra y si es concurso preventivo lo administra la comisión directiva controlada por el órgano fiduciario y fundamentalmente prevé la posibilidad de reestructurar los pasivos, ya sea en la quiebra que en vez de ser liquidativa permita reestructurar el pasivo para pagarlo a lo largo de un determinado tiempo, que ahora la ley ha extendido a 12 años, la ley 26723 del año 2011 extendió la duración del fideicomiso a 12 años y de esa manera evitar la liquidación, y en el caso del concurso preventivo, por ahí permite, digo por ahí porque bueno, es una cuestión opinable, pero creo que en general permite, reestructurar lo que ya se había pactado en el concurso preventivo, que no estaba cumplido todavía, entonces ahora al cambiar de ley se permite reestructurar. Para terminar, simplemente como síntesis, intento que sea una síntesis y por supuesto que intentaré, si es que las hay, contestar las preguntas en lo que seguramente no he sido claro. Me parece que, como decíamos al principio, la situación de crisis es la que nos pone en un lugar muy propicio o muy aconsejable para renegociar. Yo creo que hoy el consejo a dar a los deudores, pero también a los acreedores, es ser amplios con la renegociación. No con una renegociación automática porque estemos en una pandemia. Estamos en una situación extraordinaria, sin lugar a dudas, pero siempre tratando de demostrar y tratando de hacer lo que muchos dicen, preconstituir pruebas, para que si tenemos que llegar al tribunal, podamos demostrarle a quien va a resolver en definitiva, que no van a ser las partes si no se ponen de acuerdo, sino un tribunal, repito, qué hemos hecho para intentar solucionar la situación. Creo que en ese marco yo estaría terminando, así que les agradezco y obviamente quedo a su disposición. Hay un par de preguntas, Marcelo, no sé si querés que te las lea. Sí, porque confieso que mientras iba hablando vi que había algunas preguntas, pero bueno, la verdad que dos cosas a la vez evidentemente no pude hacer y sí, si no hay molestias prefiero contestarlas ahora. Dale, yo te las leo. Alejandro pregunta, consulta, cuando mencionó que en el contrato pueden acordar condiciones fuera del marco de la ley, siendo que el contrato puede estar por encima del acuerdo, ¿no serían nulas esas cláusulas? A ver, no sé si habrá manera de, la contesto en general, sino a ver si tal vez la podemos aclarar. Lo que señalé con respecto a los contratos, creo que no se debe referir a esta última parte concursal, sino a la primera parte. Lo que señalé es lo siguiente, hay un principio en materia contractual que es la autonomía de la voluntad. Entonces, las partes pueden pactar cosas que tal vez la ley, específicamente el código, creo que hay un ejemplo, ahora voy a dar otro más, dice lo contrario. Ese tipo de pactos en materia contractual justamente es válido, porque como en materia contractual rige la autonomía de la voluntad, siempre dentro de lo lícito, obviamente no podemos pactar algo ilícito en el sentido de que es un ilícito, no que va en contra de la ley, es un sentido más amplio, es válido. Y di el ejemplo del domicilio. Si nosotros vamos al Código Civil y Comercial y buscamos el artículo, que confieso no lo sé de memoria, que establece en dónde deben cumplirse las obligaciones, vamos a ver que el código nos dice que las obligaciones deben cumplirse en el domicilio del deudor. Sin embargo, yo los invito a todos ustedes a que se fijen en contratos que tienen celebrados, por ejemplo, con entidades financieras en donde han sacado un préstamo y que, más allá de que ustedes lo paguen por home banking o como sea, van a ver que el domicilio de pago es el domicilio del acreedor. Entonces, esta es una
manifestación clara de que en contrato rige la autonomía de la voluntad, porque el código me dice una cosa, pero las partes pueden pactar algo diferente. Piensen en la locación. En la locación, si nosotros vamos al Código Civil y Comercial, vamos a ver que el código nos dice que todos los impuestos que recaen sobre el inmueble están a cargo del propietario, ¿eh? La cosa se pierde, la cosa perece para su dueño. Entonces, el propietario tiene que hacer el seguro contra incendio, el propietario tiene que pagar el impuesto inmobiliario, el propietario tiene que pagar el impuesto municipal. Sin embargo, también los invito a ustedes a que vean algún contrato de locación y es muy probable, diría casi seguro, que todos los impuestos estén a cargo del locatario, no del propietario. ¿Por qué? Bueno, porque acá rige la autonomía de voluntad de las partes. Entonces, las partes pueden pactar lo que quieran en un contrato. A veces nosotros decimos, permítanme decir esto que tal vez no es muy académico, muy serio, pero me parece que es ilustrativo. A veces hacemos contratos de un montón de hojas repitiendo cosas o cláusulas que ya están en el código. Lo que está en el código no hay que pactarlo, lo que nosotros tenemos que pactar es lo que vaya en contra del código, porque lo que está en el código se va a aplicar lo que dice el código. Si yo no digo dónde se cumple la obligación, el código me ayuda y me dice se cumple en el domicilio del deudor. Ahora, si yo quiero que el deudor venga a pagarme a mi casa, así yo después es él el que tiene que demostrar que no vino y no yo, que fui hasta la casa y no me pagó, tengo que ponerlo. No sé si más o menos esa fue la pregunta, sino por supuesto que la escucho de vuelta. Bien, después una pregunta que hace, en realidad escribió un montón de preguntas María Silvia Coronel. Si querés te voy leyendo porque las dividió en A, B, C. Te voy leyendo algunas para que podamos responderle a alguna de todas, sino de última que ella pueda escribirte a tu mail para hacerte las consultas que quieras. Ella escribe, si soy acreedor en el marco de una cuenta corriente con un cliente que adquiere mercaderías a pagar con un plazo, no hay contrato escrito, A, vencido el plazo, la podría intimar invitando a una refinanciación, apelando a qué norma de las mencionadas, por qué medios. Esa es la primera, después un par más. Bueno, a ver, vamos a intentar, o mejor dicho, voy a intentar, no comparto la responsabilidad, voy a intentar contestarla y por supuesto que desde ya por mail, tanto ella como quien sea, la pueden ampliar y poder contestarla, espero mejor. A ver, hay un contrato en donde, por lo que entendí, no hay un plazo específico, no está pactado, otra vez volvemos la mora automática, que en realidad existe esa mora según nuestra legislación. Entonces ella pregunta, bueno, ¿yo puedo intimarla? Sí, es más, yo creo que debe intimarla, creo que el acreedor lo primero que tiene que hacer es intimar, y más si no está pactado, y aunque esté pactada la mora automática, y que es lo que por lo general hacemos, es intimar al pago de tal obligación de la manera más precisa posible, estableciendo el lugar donde se debe cumplir, qué hay que entregar, a qué se obligó, etcétera, etcétera. Tal vez la estrategia del acreedor no sea en ese mismo momento, y desde ya quedó, esto por ahí es un poco casuístico, ¿no? Pero, y desde ya quedó abierto la negociación. No, tal vez no sea esa, pero sí la intimación, y sí, si como responde tengo, quiero cumplir, pero estamos en una situación, ahí sí, dejar sentado que como acreedor intimé el pago, haya o no habido mora automática, esté fijado con claridad la prestación, y cuando me contestaron que había algún problema, me puse a disposición para negociar. En eso fue lo que yo intenté ser por ahí reiterativo, creo que lo debo haber sido, en el sentido de siempre manifestar voluntad de renegociar. Pero claro, es verdad que tal vez no sea conveniente que el acreedor la termine ofreciendo antes que el deudor se la pida, ¿sí? Pero sí a la intimación. Bien, la segunda parte es, ¿está obligado el acreedor a mantener su prestación? ¿Es válido haberle bloqueado la cuenta para que no siga comprando? Bueno, a ver, creo que algunos de los institutos que mencionamos, la tutela preventiva del artículo 1032, la posibilidad de suspender del 1031, podrían ser soluciones a este tipo de situaciones. A ver, si yo como acreedor puedo justificar que mis derechos, tutela preventiva del 1032, que mis derechos se encuentran en un grave estado de riesgo, en una grave amenaza de ocasionarme un daño, porque mi contraparte
no pueda cumplir o porque esté en un estado de insolvencia, por supuesto que puedo tomar medidas como son suspender mi cumplimiento, bloquear la cuenta, es decir, actuar preventivamente. Claro, tengo que también ser cauteloso con eso, porque si yo eso después no lo puedo demostrar y ocasioné perjuicios a la contraparte, voy a tener que responder yo por los perjuicios que le causé. Si yo no puedo decir automáticamente, bueno, yo creo que usted no va a poder cumplir y por eso entonces bloqueo, como creo que fue la expresión, la cuenta, o tomo tal medida. Tengo que actuar con responsabilidad porque puede ser que después ese acto que teóricamente intentaba protegerme me termine siendo contradictorio. En realidad, yo sé que esto seguramente a quien hizo la consulta o a nadie termine justificando. Me parece que muchas de estas respuestas van a tener que ver con el caso concreto. Es decir, en el caso concreto tendremos que ver qué hizo cada una de las partes, qué tan amenazada se vio cada una de las partes, qué tanto derecho tenía a suspender la prestación cada una de las partes y ahí resolver. Pero sí insisto con esto de tratar de antemano de siempre mostrar una voluntad conciliadora, renegociadora. Leemos una más para terminar de completar un poco, aunque sea lo que ella quiere que le respondamos. ¿Está el acreedor obligado a ofrecerle redepositar los cheques rechazados pero sin fondos? Creo que quiso decir. Sí, bueno, hoy sabemos que existe esta medida que en uno de los decretos estos de necesidad de urgencia ha establecido el gobierno nacional, por la cual no solamente no se están aplicando estas multas que mencionábamos al pasar como ventaja del concurso y que también cuando vimos el cheque electrónico, sino que también existe la posibilidad de redepositar los cheques una vez que fueron devueltos por sin fondos y que se ha ampliado ese plazo de 30 días, de modo que sí, puede ser que ahora la contraparte le diga, bueno, ahora redeposite que ahora tengo los fondos. Sí, esa posibilidad que en situaciones normales no existe, hoy por hoy está existiendo. Bien, tengo una consulta de Franco que pregunta, si una empresa deudora acuerda por escrito con el acreedor una renegociación de una deuda X, pero fuera del marco de la AP, ¿tiene validez como garantía para el deudor o el acreedor estaría habilitado a reclamar el 100% en caso de que lo desconozca el día de mañana? Creo, confirmado de Constanza, acordaba esta forma de arreglo fuera del APE, ¿escuché bien? No quiero contestar mal algo del APE. Decía, si una empresa deudora acuerda por escrito con el acreedor una renegociación de una deuda X, sí, pero por fuera del marco del APE. Bien, volvemos, sí. Evidentemente, esto seguro fue una falencia mía. A ver, el deudor empieza a gestionar el APE, es una instancia totalmente extracontractual, no va al tribunal, ¿sí? No va a Pellegrini y Balcarce, empieza a contactarse con sus deudores y va haciendo acuerdos con sus deudores. Y con un deudor pacta una refinanciación de la obligación, por ejemplo, con garantía hipotecaria, ¿sí? Si después el día de mañana este deudor, vamos a ver distintas opciones, si se me permite y espero ser claro, puede ser que si después el día de mañana este deudor no logra homologar el APE, porque no lo presenta, porque no era su interés homologarlo, raro, o porque lo presenta pero no logra las mayorías que mencionamos, ese acuerdo en principio es válido, sigue siendo válido, y este deudor tendrá que pagarle lo que se comprometió y con la hipoteca al acreedor con el cual firmó ese acuerdo individual, más allá de que no se haya homologado. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, puede ser que en el momento en el que acordaron esa forma de pago, el acreedor haya dicho, yo voy a mantener esta forma de renegociar o de repactar la obligación en tanto y en cuanto usted homologue el APE y lo haga antes de tal fecha. Entonces, vamos a suponer que este deudor había acordado con su acreedor renegociar lo que le debía $100.000, le iba a pagar $50.000 y le dio una hipoteca. Pero el acreedor dijo, bueno, yo acepto esto en tanto y en cuanto el 30 de junio usted me muestre que homologó el APE. Si llegamos al 30 de julio y el APE no se homologó por el motivo que sea, ese acuerdo se cae. Y vamos a decir una tercera opción, que no sé si estaba en la pregunta, pero que me parece que es importante. Vamos a suponer que el deudor hizo el arreglo con el acreedor. Y en virtud de ese acuerdo,
constituyó una hipoteca, constituyó una garantía real respecto de un crédito que no tenía esa garantía. El deudor le debía al acreedor $100.000, era por un mutuo a sola firma, no había ningún tipo de garantía real, y ahora el acreedor dijo, bueno, sí, yo acepto cobrar 50.000, pero quiero una hipoteca sobre un inmueble suyo, sobre su vivienda, vamos a suponer, sobre la vivienda del deudor. El deudor otorga esa garantía hipotecaria, ¿sí? No logra homologar el APE. Haya estado la condición de que valía o no. El pacto es válido, pero no logra homologar el APE. Puede ser que al no lograr homologar el APE, el día de mañana otro acreedor, no este seguramente, le pida la quiebra, porque como no logró homologar el APE, seguramente hay una serie de acreedores que están insatisfechos, disconformes, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Cuando ese acreedor le pida la quiebra y logre declararla, ¿sí? En esa quiebra se va a abrir lo que se conoce un periodo, que se conoce como un periodo en el cual se evalúan actos perjudiciales a los acreedores, que se conoce como periodo de sospecha, periodo que existe en la quiebra y no en el concurso preventivo, que es un límite de retroacción máximo desde la declaración de quiebra 2 años para atrás, en donde se evalúan actos que realizó el deudor en ese último tiempo. ¿Por qué? Porque son sospechosos, por eso se llama periodo de sospecha. Hay actos que realizados en ese periodo caen automáticamente. La expresión cae es poco jurídica. Son declarados ineficaces de pleno derecho. El acto existió, pero es ineficaz frente a la masa de acreedores. Es como que para ellos no hubiera existido. Y hay actos que no caen, que no son declarados ineficaces de pleno derecho, sino que son declarados ineficaces como consecuencia de lo que se conoce con el nombre de conocimiento de la cesación de pagos. Yo sabía que mi deudor estaba en cesación de pagos, me aproveché de esa situación e hice un acto perjudicial a los acreedores. Este acto de haber hecho la hipoteca es muy probable que, según el artículo 118, inciso 4 de la ley, sea declarado ineficaz de pleno derecho. ¿Por qué? Porque en pleno periodo de sospecha, en mi ejemplo que estoy pensando, se constituyó una garantía respecto, para la redundancia, para asegurar un crédito que no la tenía, ¿sí? No sé si con esto alcancé a contestar, traté de prever yo cantidad de situaciones posibles. Por otro lado, Julieta pregunta, ¿en los contratos de locación comerciales de gimnasio, restaurantes, teatros o actividades cuya regularización podría tardar mucho tiempo, estima aplicable el Instituto de la Imprevisión? ¿Tendría el locador alguna defensa para evitar la resolución? Bueno, a ver, en materia de locación yo creo que hay algunas cuestiones que bueno, me viene bien la pregunta porque de hecho no olvidé decirlo. En primer lugar, señalar que es uno de los contratos en los cuales el gobierno especialmente reguló algo. No puntualmente lo que la colega está consultando, pero especialmente en este contrato, así como en otros no reguló nada, así como para la tarjeta de crédito reguló algo, para la locación reguló algo. No especialmente la solución o la situación, más que la solución, que está planteando quien consulta. Pero entonces, este es un primer dato. Por algún motivo, el gobierno, no digo el poder legislativo porque no es una ley, intentó regular de alguna manera la situación de las locaciones. Eso ya para mí es un dato objetivo que al momento de negociar, ya sean locadores o locatarios, me parece que tienen que tener en cuenta. En segundo lugar, yo creo que sería aplicable no solo la teoría de la imprevisión, sino que para mí fundamentalmente podría pensarse en la frustración de la finalidad. Y vuelvo a lo mismo, si yo alquilé un local para que en ese local funcione un gimnasio y evidentemente por un largo tiempo, ya hace más de un mes y vaya a saber cuánto tiempo más, no va a poder funcionar ese contrato, ese gimnasio, sin lugar a dudas que la finalidad que yo tuve en mente al celebrar el contrato no se está pudiendo cumplir. Distinto es, por ejemplo, si yo hubiera alquilado un local para que funcione un gimnasio y para que funcione una actividad que sí puede desarrollarse. Entonces ahí tal vez puedo plantear la resolución parcial o un reajuste del canon locativo parcial. Para intentar ser concreto, sí, yo considero que tanto la teoría de la imprevisión como, pero bueno, esa es una opinión muy personal, ¿no? Fundamentalmente la frustración de la finalidad son institutos aplicables a este tipo de situaciones. Bien, después, Cecilia, con respecto a los pagos en dólares pactados en dólar billete, si nos basamos en la teoría de la imprevisión, deberíamos tomar el tipo de cambio del BNA, entiendo.
¿cuál sería la duda en la que se debería renegociar con la otra parte el tipo de cambio? A ver, yo mencioné especialmente el tema de los dólares, de la moneda extranjera, en realidad creo que dije, porque bueno, me parece que es muy frecuente en los contratos, más allá de lo que dispone el código en el 765 y siguientes, de pactar el pago efectivo en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, el deudor se va a encontrar con que no puede acceder a tener dólares, porque por ahí él pensó que iba a poder comprar los dólares en el mercado normal, oficial, más que normal, y ahora se encuentra con que ese mercado es acotado, es una cantidad muy pequeña de dólares en comparación con la que tiene que pagar, y que tiene que ir a pagar, a comprar el dólar de otra manera. Creo que ni siquiera tenemos que mencionar, las conocemos, las distintas variantes, en donde la cotización es muy diferente. Entonces, lo que yo planteo es, este tipo de situaciones no puede decirse en forma automática que es una situación imprevista. Todos sabemos que en Argentina puede ocurrir que haya limitaciones en el mercado de cambio, que sea más fácil o menos fácil conseguir dólares, que haya que terminar comprando un dólar blue, etcétera, etcétera. Me parece que en todos este tipo de situaciones, más allá de que, por un lado digo que es frecuente que esto pase, el acreedor no puede tener una postura, vuelvo siempre a lo mismo, irreductible. Por eso, no por casualidad, y también me viene bien porque no lo mencioné, en su oportunidad, y ahora está específicamente previsto, se habló del denominado esfuerzo compartido, ¿sí? Me parece que una cláusula de un contrato que diga que es efectivamente pagable en moneda extranjera, eh, tal vez en situaciones puntuales como la actual, no accediendo a la moneda extranjera o pudiendo acceder en una cantidad muy chica, deba ser renegociada. Pero vuelvo a repetir lo de siempre. Va a ser materia de evaluación en un caso concreto. Seguramente el deudor va a decir, bueno, yo pretendo pagar en pesos a la cotización del dólar oficial, y seguramente el acreedor va a decir, bueno, mire, si usted no consigue dólares porque venden poco, vaya a una de esas personas que está cerca de una planta y consiga, porque ahí se lo van a vender un poco más caro, obviamente, casi el doble, pero va a conseguir. Bueno, yo creo que entre esas dos posturas tiene que haber algo negociado. No creo ni que el deudor se pueda liberar pagando al dólar oficial, porque además dijo que había una cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, ni creo, más allá de que esté pactado y que esté pactada la renuncia a la previsión y todo, que quiera pretender cobrar en el valor del dólar que se consigue fuera del circuito oficial. Guillermo consulta, ¿el periodo de sospecha no se cuenta desde la fecha de inicio de la cesación de pago y no desde la quiebra? A ver, bueno, es probable que yo me haya expresado mal. Desde la fecha de declaración de quiebra para atrás, como máximo, el periodo de sospecha son 2 años. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que una quiebra se declara hoy, 30 de abril del 2020. Puede ser que el inicio de la cesación de pagos, en un informe que hacen el informe general del artículo 39 del síndico, la fije en el año, permítanse el ejemplo ridículo, en el año 2000, ¿sí? Que diga, hace 20 años que esta empresa principió su cesación de pagos. Pero a los efectos de determinar los actos perjudiciales a los acreedores, estas ineficacias de pleno derecho por conocimiento de cesación de pagos, más allá de que la cesación de pagos se extienda 20 años atrás, el límite temporal es 2 años. Es como que la ley dice, no importa si la cesación de pagos se inició en el 2000, la quiebra se declaró en el 2020, bueno, a los efectos del periodo de sospecha lo fijamos en los 2 últimos años. Insisto, sin perjuicio de que la cesación de pagos se haya iniciado o haya comenzado antes. Incluso muchas veces criticamos que automáticamente, recordemos, quiero aclarar esto, que la cesación de pagos es una fecha que fija el juez. El síndico lo aconseja, el deudor muchas veces se opone y dice no, estoy desde antes o después, seguramente después, los acreedores también la pueden oponer, pero es una fecha que fija el juez en la quiebra, no en el concurso. A veces lo hacen automáticamente por 2 años, y en realidad no es así. La cesación de pago puede haberse iniciado 15 años atrás, pero a los efectos de los actos perjudiciales solamente se computan los realizados en los últimos 2 años. Por eso se llama periodo de sospecha por 2 años.
Manuel consulta, ¿el receso administrativo dictado por la Corte de Santa Fe paraliza por completo las actuaciones en los concursos abiertos o hay posibilidades de impulsar el procedimiento? Por ejemplo, para el periodo de verificación de crédito. Bueno, a ver, la acordada número 11 de, no me acuerdo exactamente el día de abril, que es la última que dictó la Corte y está vigente, ha establecido distintos actos que de forma catalogados como urgentes se pueden realizar ante los juzgados que denominamos de guardia, por ejemplo, en este caso siendo un concurso, el juzgado civil y comercial que está de guardia hoy, por ejemplo, acá en Rosario, como en el resto de las circunscripciones. Las fechas que, por ejemplo, estén fijadas para verificar en un concurso preventivo y que están transcurriendo, hoy por hoy están vigentes. Es muy probable, o no, eso lo evaluará el juez, que es el director del concurso preventivo de la quiebra, que una vez que termine esta especie de receso, no es una feria de receso porque hay actos urgentes, es probable que el juez disponga a postergar. A ver, si ustedes me preguntan, por ahí no necesariamente en forma automática, porque la verificación de créditos, al ser tempestiva, se hace ante el síndico y el síndico no trabaja en el tribunal, de modo que el síndico podría estar recibiendo los pedidos de verificación en su domicilio independientemente de que el tribunal esté trabajando. Sí es posible que después algunas otras fechas en un concurso se puedan postergar, pero no automáticamente por el receso la fecha para verificar. Julieta consulta, ¿podría contestar la segunda parte de la pregunta en relación a la posibilidad defensiva del locador, que también puede ser un sujeto vulnerable que dependa de ese ingreso? Sí, es muy bueno porque me olvidé, pido disculpas, porque incluso en la excepción que prevé el decreto del DNU, habla de la posibilidad de que si una persona, un locador, que demuestre que no es un gran empresario, o sin ser un empresario que tenga 10 propiedades en alquiler, sino que sea una persona que esté en un estado de vulnerabilidad y su subsistencia esté vinculada con este cobro del alquiler, obviamente que puede plantearlo y puede exigir que si justo, vieron que la norma en materia de locación lo que prevé es que si por ejemplo justo esos reajustes que se suelen hacer al año, un ejemplo, uno de los casos, cayera en este momento, se posterga hasta septiembre y de ahí se pagan cuotas. Bueno, como bien dice Julieta, puede ser que si el locador es una persona vulnerable, planteé que él no puede esperar hasta septiembre para que recién ahí le paguen en cuotas el aumento que habían pactado al momento de contratar. Y bueno, esa será una cuestión que también tendrá que resolver el tribunal, porque si no se ponen de acuerdo las partes. Porque por un lado el locatario le va a decir, bueno, pero yo estoy afectado porque no puedo usar la cosa, lo puedo usar limitadamente y quiero no pagar el aumento, en el ejemplo que estoy dando, y el locador le va a decir, bueno, bárbaro, usted está afectado, pero yo soy vulnerable. Y bueno, habrá que ver ahí cómo negocian entre ellos y si no será el tribunal el que lo tiene que resolver. Sí quiero, me viene bien esto porque, a ver, yo estuve refiriéndome fundamentalmente a contratos que podríamos calificarlos como lo hacen los que saben realmente del tema, que se llaman contratos paritarios. Estas normas son todavía de una interpretación muy diferente cuando estamos en presencia de contratos de consumo, no es el caso de alquiler, ¿no? Pero ustedes saben que a partir del artículo 1092 del Código Civil y Comercial se regulan los contratos de consumo, los contratos con consumidores usuarios, en donde hay una clara protección de la ley para el consumidor, para el que celebra un contrato para su consumo personal. Entonces, en este tipo de contratos, me parece que los acreedores, los cocontratantes con los consumidores, van a tener que tener una postura negociadora mucho más amplia y mucho más flexible que en los contratos paritarios. ¿Sí? Julieta dice, bueno, es sobre el contrato comercial con fin frustrado. Igual, muchas gracias. No escuché, ¿es sobre el contrato comercial? Sí, que la consulta que ella hacía es sobre el contrato comercial con fin frustrado, dice. Ah, me acuerdo, lo del gimnasio. Sí, yo creo que ahí, me parece que era ese, si hay una frustración de la finalidad, bueno, la contraparte va a decir, yo alquilé esto para una cosa que no puede funcionar,
pretendo la resolución del contrato. Y creo que va a ser muy difícil resistirla, porque es cierto que la actividad del gimnasio, no me acuerdo cuál era el ejemplo, no sé, hoy por hoy no se puede desarrollar desde hace más de un mes y quién sabe cuánto tiempo más va a seguir así. Bueno, por el momento no hay otra consulta, no sé si alguien más tiene alguna otra. Patricio dice, en el caso de un ajuste semestral de un contrato de alquiler de vivienda que ajusta en mayo, ¿será válido ese aumento o podrá ser anulado, postergado, abandonando el monto a los meses previos? Abonando, debe ser seguramente abonando el monto. A ver, si el aumento, el cambio del precio, ese ajuste semestral, justo cae en el mes de mayo, va a seguir abonando el canon locativo hasta septiembre, y ese aumento que no pagó lo va a refinanciar en las 3 cuotas de las cuales habla el decreto. No va a tener derecho. Ahí tenemos una norma específica de emergencia del decreto del Poder Ejecutivo que dijo cómo hacer frente a ese tipo de situaciones. Perfecto. Y después, bueno, Julieta y Martín agradecen la charla. No, por favor, el agradecido soy yo y espero que haya sido de utilidad. Agnes pregunta, ¿es válido que como acreedor exija que solo se utilicen determinados medios de pago con motivo de la pandemia, evitando el pago en efectivo o cheque papel? La idea es que solo se pague por transferencia o e-cheque. A ver, es válido, quiero pensar en un contrato, pactar. Yo creo que lo que uno puede pactar en un contrato es la forma de pago. Me parece que si, por ejemplo, el acreedor pacta que los pagos se van a hacer por transferencia o por e-check, es muy difícil que el deudor pretenda que esa cláusula no se aplique, porque seguramente él va a tener la imposibilidad de trasladarse para pagar en efectivo. A ver, ¿cuál sería una postura razonable? Vamos a suponer que yo celebro un contrato con una persona y le digo que los pagos se tienen que hacer por transferencia o por e-check. Y la parte contraria me dice, no, ese pacto es abusivo. Bueno, yo le voy a decir, bueno, lo espero para que me venga a pagar en efectivo. Entonces, si no me paga ni por e-check ni por transferencia porque le pareció abusivo, pero tampoco me paga en efectivo, me parece que no hay duda alguna que este deudor lo que quiere hacer es no cumplir y no poner de manifiesto una abusividad. Me parece que esa no sería una buena instancia negociadora. Me parece que eso más bien evidenciaría la poca voluntad de cumplir, de cooperar, de tomar una actitud colaborativa, ¿sí? Agrega a su vez, algunos proveedores exigen el cheque papel por evidentes razones de evasión o elusión tributaria, en su caso para evitar el uso de su cuenta corriente. Bueno, a ver, vuelvo a contestar. Me parece que si el proveedor, el acreedor, exige el cheque papel y yo pago y cumplo con el e-check o con una transferencia fundamentalmente, y más en esta época, me parece que le va a ser, ahora cambio el análisis, me parece que le va a ser muy difícil al acreedor pretender hacer valer esa cláusula. Pensemos en un acreedor que diga, no rechazo el pago porque en lugar de pagarme con un cheque papel, y esto obviamente que no lo va a argumentar porque yo después con esto eludo algún control fiscal, me pagó con un e-check. Me parece que si no se ponen de acuerdo en eso y esa situación llega al tribunal, me animo a pensar que ningún juez va a decir que el pago que hizo mediante e-check o transferencia el deudor estuvo mal hecho y que tenía que haber pagado en cheque papel, más en las condiciones actuales, o menos en las condiciones actuales. Bien, agradecen todos tu charla, tanto Cecilia, Ramiro, Silvia. Bueno, deben ser algunos familiares seguramente. Bueno, si no hay más ninguna otra consulta, Marcelo, ¿con más que vos quieras agregar? No, creo que ya ha sido como demasiado. Desde ya yo les agradezco y bueno, y básicamente espero que haya sido de utilidad. Que si bien estas son cuestiones por ahí a diferencia de los títulos electrónicos, donde era más seguro y acá hay más
algunas cuestiones discrecionales, ¿no? De cómo cada uno lo plantea, de cómo preconstituye la prueba, y fundamentalmente de qué ocurre si se llega al tribunal. Por ahí quedan más dudas que certezas, pero bueno, me parece que se trata de analizar las herramientas, para qué nos sirven y cómo podemos transcurrirlo mejor esta situación cuando asesoremos a nuestros clientes.